Y déjame colocar rápidamente otro tema de estos que son muy llamativos, y uno de esos temas importantísimos es la parte de la recaudación de impuestos. Se habla de más adelante, yo sí soy de los que cree que más adelante tiene que haber una nueva forma de recaudar impuestos, y no sé si se tenga que lograr a finales de este sexenio o en el que viene, porque pero tiene que ser necesario, por la manera en cómo los empresarios en este país se llevan una cantidad de lana impresionante. ¿Cómo es eso? Le explico. Los empresarios en este país devuelven a la gente muy poco dinero en reparto de utilidades, y las ganancias que se tienen en este país son más del 50%, incluso más del 60%. Son ganancias extremas a comparación de la que se llevan en otros países. Empresas en otros países se llevan ganancias del 40-45%. Porque regresan en impuestos una gran cantidad de lana y lo que tienen que darle a la gente. Hay empresas que se llevan 35% de ganancias y es una gran ganancia la que se llevan. Gran ganancia. Por eso aquí es una panacea para toda la gente de la... es un gran ejemplo, esto expresarlo y explicarlo, para que la gente vea cómo fue una panacea, es la panacea de los neoliberales. Así es como explotan que esos impuestos que deberían de llegar para que a la gente esos impuestos les siga generando un estado de bienestar, no se les genera ese estado de bienestar porque esos impuestos no se pagan y se quedan como ganancias en las empresas. Y créanme, se llevan una cantidad de ganancias, reitero, impresionante. Bien, continúo con ello. Creo yo que tarde o temprano tiene que haber una reforma fiscal. Pero decía la presidenta, antes de la reforma fiscal, y entiendo el punto de la presidenta, a lo mejor otras personas dicen, no, yo entiendo el punto de la presidenta de decir, primero, reorganicemos bien cuál es el tope que podemos llegar en lo que es la recaudación para regularizar a muchos contribuyentes, porque lo primero, antes de hacer una reforma, no te va a servir la reforma si no estamos regularizados. Incluso en esas regularizaciones estar conscientes de nuestro pago de impuestos. Cuando eso mejore, esa optimizar que la gente se regularice, que sepa que tiene que pagar sus impuestos, independientemente de las empresas, que también lo tienen que hacer. Cuando llevemos esa optimización, eso es lo que nos va a permitir entonces poder después hacer la reforma, porque llegas a un punto de decir, este es el límite en el que puedo alcanzar a una reforma y entonces ahora sí le pico los ojos a los empresarios, porque los empresarios, aún así, con lo que les saquen, les van a quitar una baba a todo lo que se lleva. En verdad, una baba. O sea, para que ustedes se den cuenta aquí, los empresarios, empresas que están en otras partes del mundo, dan prestaciones de las que no dan aquí, ni siquiera proporcionalmente. No las dan. Y en otras partes se les exige. Y es una pregunta que teníamos con algunos compañeros. Oye, cuando trabajamos en una farmacéutica, esta farmacéutica, le pongo un ejemplo, estamos en una farmacéutica y decíamos, esta farmacéutica en Europa, y un compañero que fue dijo, no, güey, la propia empresa en México y en Europa no tiene las mismas ideas. ¿Por qué? Dice, en Europa tú puedes ir tatuado, güey, ahí les vale madre. Aquí traíamos un tatuaje y era un pedo. Dice, y es una situación diferente, el trabajo, o sea, en todos los aspectos, o sea, el trabajo, dice, ellos ya trabajaban menos horas porque era la regulación que tenían en Alemania, los salarios eran mucho mejores, el propio director general que teníamos de esa empresa aquí en México nos comentaba que la diferencia que había entre gente titulada, licenciatura, y un técnico, no era mucha. Se hacía un poco más grande cuando tenías maestrías o posgrados, o sea, cuando tenías los posgrados, perdón, maestría, doctorado, postdoctorado. Y comentaba que se buscaba, que aquí en México le sorprendía que los salarios no eran una situación estable para que la gente realmente pudiera vivir bien. El salario mínimo, que ahora es lo que se está buscando, que ese salario, que me sorprende que se quejen que exista ese salario, porque siempre los pinches neoliberales andan, sí los gringos, sí los europeos, pero cuando les dicen a uno, pues hay que parecernos a eso que hacen los europeos, ahí sí ya no les gusta. Cuando les dijeron, oigan, pues vamos a tener un sistema de salud que llegue para todos y que sea eficiente como el de Dinamarca, eso ya no les gusta. Cuando les dice, oye, hay que tener un gran reparto de utilidades, como lo hacen en Dinamarca, como lo hacen en Suecia, como lo hacen los nórdicos,
Eso ya no les gusta. Hay que darle una estabilidad laboral a la gente. Eso ya no les gusta. Oye, es que la gente debe tener más vacaciones. En Europa, hasta en Italia, la gente tiene 2 meses de vacaciones. 2 meses. Así es, Rosa. Por eso digo que aún así a ellos con lo que sacarían les quitarían a los empresarios una baba. Pero vean cómo había empresas que no pagaban 10,000 millones, hijos de puta que no pagaban 70,000 y corriendo. Para darnos una idea, los 70, 80 y tantos mil que debía que debe Salinas Pliego, esa lana es más o menos, Colima se lleva unos 17,000 millones de pesos para sacar Colima al año. Y este güey debe casi lo que requería en un sexenio Colima, para que se den una idea. Por lo menos, si no, 4 años de ese sexenio, para que se den una idea. Aquí los empresarios serían felices de que trabajaras de esa manera. Una de las situaciones con la nueva ley es eso, que inclusive hasta en las leyes de tiempo extra hay un límite para que no puedas estar más tiempo extra. Hay una situación donde se amplió 3 horas que fueran dobles, y puedo entender, pero creo que en general la proporción no es mala. A mí no me desagradó, porque tenemos que llegar, que eso es aparte otra proyección, que hay que buscar que los trabajadores en verdad vayan y tengan, primero las empresas den un salario como debe de ser, que sea ad hoc, porque eso todavía no sucede. Eso es un proceso que durante este sexenio y el que viene tiene que hacer la Secretaría de Trabajo, ir a revisar a las empresas. Fíjense, la otra vez me tocó ver que en TV Azteca decían, las empresas no están dando esos salarios y en la Secretaría de Trabajo no está haciendo nada al respecto de ello. Y eso es lo que siempre dicen. La Secretaría de Trabajo no está haciendo nada al respecto. Y le quieren poner los ojos a la Secretaría del Trabajo cuando los ojos deberían estar, sabes que las empresas no están haciendo, saca qué empresas no lo están haciendo y repórtalas. Porque la labor de las empresas es hacerlo, ahí está la ley. No le pongas los focos como diciendo la Secretaría de Trabajo no cumple su trabajo, no cumple su función, los pinches empresarios ratas. Ahora resulta que yo voy a ratear y si no me revisan, yo me chingo a mis trabajadores. ¡Ah, qué cabrón! Eso es lo que hacen los medios, mentir de esa manera. Pero te dicen, si uno está haciendo su labor, a ver, cabrón, ¿cómo va la escala? ¿Quién tiene que cumplir? ¿Sí o no tiene que cumplir el empresario? Pero no. Tiene que cumplir. Estás hablando de un tema. ¿Quién tiene que cumplir? La empresa. Y entonces, ¿sí o no está cumpliendo? No. Entonces estás mamando. Los intermediarios, esa es otra que tiene que parar. Y ese es un proceso que debe de cambiar. Y reitero, si va a haber empresas que manden esos intermediarios, hay que recordar que parte del outsourcing, prácticamente ya se retiró parte del outsourcing. Pero independientemente de ello, es que yo te voy a trabajar por lo menos el salario mínimo, cabrón. Y esa es otra que ya no lo pueden hacer tan de esa manera. Esas empresas intermediarias con el tiempo van a tener que desaparecer. Eric Maldonado, te mando un abrazo muy grande, Salvador, espero te encuentres de maravilla, gracias por el apoyo. Y van a tener que estar reguladas, que pueden a lo mejor hacer ese proceso 1 año y después de eso no más. Que sean introductorias a esa situación. A mí me pasó en una empresa, para cerrar con eso, porque voy a lo del SAT todavía, va junto con pegado, que decían, es que hay gente que entra y se porta bien chida, y ya cuando la contratan es un pinche huevón. Y le digo, bueno, espérame, ¿qué salario les pagas, güey? ¿Pagas lo que debe de pagar a la persona? No. ¿Y quieres que trabajen siempre más de 40 horas, güey? Y si no lo hacen, entonces ellos son huevones. No mames, estamos en un pedo muy... O sea, si habrá gente que contrate si sea huevona, pero tú tienes que dar lo mínimo, o sea, tú tienes que dar lo que te corresponde por ley en una chamba. Y luego, así es, esos pinches aumentos de salario de 2.50 que a nadie le servían. Fritzi, abrazo grande. Así es, TV Azteca no lo podría decir porque ellos serían los primeros. Gracias, Montserrat, abrazo grande, queridísima. Así es. Vale, entonces por eso decía, cuidado cuando les lleguen las notas de ese estilo y decir, está bien, pero antes de echarle el pedo, pues el pedo no es de la Secretaría, el pedo es de la empresa que no lo hace. O sea, ¿vamos a normalizar que las empresas no lo hagan?
Es que no se pone en la camiseta. Todavía hay empresa, hay trabajo mal pagado, todavía lo hay, ya no es tanto a comparación de antes. Alguien me puede decir, oye, Enrique, es que a lo mejor ese empleo mal pagado se redujo en un 10%. Sí, y como comentaba, eso no iba a ser de la noche a la mañana, porque la manera de robar que tienen estos güeyes no se los vas a quitar de la noche a la mañana. Los vas a tener que meter en cintura poco a poco. Y también para eso la gente se tiene que juntar a reportar esa situación. Pero voy con lo del SAT. SAT logra histórica recuperación de casi 6,000 millones de pesos por regularización de miles de contribuyentes. ¿Vale? Ese dato es brutal. A lo que veníamos comentando, es un acto que consolida la soberanía financiera del país y demuestra que la recaudación ya no es un mecanismo de opresión, sino de distribución justa. El Servicio de Administración Tributaria SAT asestó un golpe definitivo a la morosidad fiscal. Al corte del 16 de julio, el programa de regularización fiscal 2026 ha logrado rescatar la histórica cifra de 5,968 millones de pesos para la hacienda pública, recursos que antes se evaporaban en las bolsas de las minorías privilegiadas y que hoy fortalecen el bienestar del pueblo. Frente a la vieja política neoliberal que asfixiaba al pequeño comerciante y perdonaba a los grandes monopolios, este esquema de regularización, vigente desde el 1 de enero, prioriza el apoyo a la clase trabajadora y a las pequeñas y medianas empresas. La medida establece un límite democrático. El beneficio es exclusivo para quienes no hayan excedido ingresos por 300 millones de pesos en 2024. Así, el fisco rescata la economía popular, otorgando facilidades de pago de hasta en 6 parcialidades y disminuyendo hasta el 100% de las multas, recargos y gastos de ejecución impuestos por el yugo burocrático del pasado. El desglose de la justicia distributiva. La efectividad de esta política se traduce en el alivio financiero de 36,185 contribuyentes que decidieron ponerse a mano con la nación. El desglose de las cifras oficiales revelan la magnitud del éxito. Pymes al frente. Un total de 10,775 empresas corrigieron su rumbo fiscal, recibieron un estímulo de 3,970 millones de pesos, lo que generó una recuperación para el Estado de 4,113 millones de pesos. Respaldo a los ciudadanos. 25,410 personas físicas se liberaron de sus cargas fiscales, mediante un estímulo de 1,768 millones de pesos. Devolvieron al erario 1,855 millones de pesos. Blindaje del ISR e IVA. La mayor parte de lo recuperado nutre directamente el gasto social, con 3,820 millones de pesos rescatados del impuesto sobre la renta y 1,914 millones del impuesto del valor agregado. Los rubros de comercio exterior y otras ramas sumaron los millones restantes para consolidar el fondo público. Un llamado a la regularización antes del 31 de octubre. El SAT enfatizó que este programa es una oportunidad histórica para desmantelar las estructuras de deuda del pasado y convoca a los contribuyentes que falten a sumarse ante la fecha límite del 31 de octubre del 26. El beneficio abarca de 2024 o anteriores determinados por el SAT o la ANAM, incluyendo multas aduaneras, de comercio exterior o aquellas derivadas de omisiones administrativas. Para romper la barrera de la corrupción presencial, el trámite puede realizarse de forma digital y sin intermediarios. Los interesados solo deben ingresar a sat.gov.mx, acceder a la sección Mi Portal con su RFC y contraseña y enviar un escrito libre. Tras la respuesta del organismo, se emitirán las órdenes de pago bajo los plazos establecidos. Y me parece una excelente estrategia porque se comentaba, oye, Enrique, es que es una mamada porque le echaron la mano al Salinas Pliego, pero no le echaron la mano a la gente. ¿Por qué nosotros sí lo tenemos que pagar? Y decía, híjole, aguanten, están viendo que se está buscando recuperar la lana. Y lo que decían ahorita, ya hubo pymes que, a ver, condonamos toda esta gama de impuestos, toda esta gama de multas. A algunos les quedaron multas muy pequeñas, pero ¿qué es lo que haces? Que le dices, ya, vamos a poner prácticamente un borrón y cuenta nueva. ¿Cuál es la finalidad? Dar la facilidad de decir, bueno, paguen, vamos a apoyar a las pymes, vamos a apoyar a la ciudadanía a que hagan sus pagos correspondientes y que se puedan poner en forma en y los siguientes años. Entonces, prefieres que a lo mejor esas deudas que no las tenías y que no te las iban a pagar, no te las den y que se regularicen. Siempre vas a buscar mejor que la gente se regularice a que tenga deuda, a que tenga una multa, ¿me explico? Entonces, si esta condonación te permite que haya una regularización de todos estos ciudadanos y de todas estas pymes, es perfecto. Está sensacional.
Me parece esta una muy buena idea. Es correcto, Rosa. Es correcto, pero ya sabes cómo se colocan esos personajes. Entonces, bueno, voy con esto porque me parece perfecto que se tenga ya también una facilidad para la gente y que lo tienen ustedes todavía, si se quieren regularizar, de aquí al 31 de octubre. Estamos prácticamente agosto, septiembre, octubre, prácticamente 3 meses para poder hacerlo. Me parece muy bien, me parece una excelente idea. Y esto yo creo que todavía tiene que seguir un par de años más para que entonces busques saber por lo menos 3 o 4 años más para saber el tope de cuál es la capacidad que tienes y después de ahí ya a lo mejor pensar en una reforma fiscal. Aparte, no puedes pensar en una reforma fiscal si está todavía cayendo inversión. Deja que caiga la inversión, que se queden en México y una vez que se estabilicen unos 4 años, entonces sí poder hacer esa reforma fiscal para poder tener para que el que gane más pague más. Y también reestructurar los pagos, porque aquí en México a la clase media le pusieron un madrazo cuando hubo esa reestructura, ¿no? Porque hay gente que gana, creo que arriba de 30 y tantos, ya tiene un pinche cobro muy grande, de ellos hasta los que ganan creo que como $500,000, cuando eso tendrá que tener 2 o 3 rubros por lo menos diferentes. Esa reestructura también tendría que haber, para que vas ganando más, pues paga más. Entonces resulta que pagan la misma cantidad de impuestos Nacho que uno de ustedes, pero no ganan lo mismo. Inclusive futbolistas que ganan 100,000 al mes, 150,000 al mes, pagan lo mismo que una persona que gana 50,000 al mes de impuestos y son rangos completamente diferentes. Debería de haber muchos más rubros ahí para no ponerle la putiza a la gente. Porque lo comentaba un cuate, ¿no? Ganas arriba de 50 y tantos mil y ya te ponen una madriza y una vez me puso la comparación y dijo, no mames, no quisiera, si voy a ganar arriba de 50,000, mucho más de 50,000 para que no me pongan el madrazo tan grande. Y ahí se chingaron a toda lo que era la famosa clase media o todos los aspiracionistas que luchan por una chamba así para que les quiten un putero de impuestos, que no es que pagues más, que está mal que pagues impuestos, sino que no está bien estructurada en esa sección la gente cuánto gana y cuánto tiene que dar de impuesto. Reitero, debería de haber más rubros, más escalas. Pero es parte que se tiene que trabajar también. Y no, te mando un abrazo muy grande, espero te encuentres de maravilla. Gracias por estar aquí, queridísima. Que obviamente esa gente que gana al año 1,500,000, pues se va a quejar cuando tenga que pagar más impuestos de esa manera. Cierro la situación del SAT para comentarle, decía, me pareció un excelente movimiento. Y si me lo permiten, vámonos con la mañanera, porque la presidenta dio un dato que no tiene desperdicio. La verdad es que se están haciendo bien las cosas. Aquí vamos a poner esos datos para que usted lo tenga presente y no se lo quieran chamaquear o se la quieran chamaquear. Sí, Joaco, pedir lo justo. Ellos están acostumbrados a pagar lo mínimo. O sea, reitero, va a haber gente que se va a quejar porque dice, oye, no más, que me quitan tanto y ahora me van a quitar más, pero van a tener que ser porcentajes diferentes. O sea, si a alguien le quitan el 32%, a lo mejor va a subir a que le quiten el 35% en un rango, y en otro a lo mejor que sea en vez de 35, que sea el 38%. O sea, y gente que está más abajo que le quitan de putazo el 30 y tantos%, a lo mejor va a tener que ser el 30 y tantos, le van a tener que quitar a lo mejor solamente el 20 y tantos%. Déjenme, por favor, si me lo permiten, colocar cortinilla y vámonos con la mañanera y de lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum en la mañanera. No tiene desperdicio. Déjenme ir con ello rápidamente.